Buenas tardes, bienvenidos a la segunda webinar que estamos llevando a cabo con motivo de Toledo, capital de Europa, de la economía social 2020. Antes de comenzar, me gustaría recordar que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año, por los motivos que de sobra conocemos, la crisis sanitaria de la COVID-19 y las medidas de confinamiento ha supuesto un especial impacto en las víctimas de violencia de género. Este es un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario y se han visto obligadas a convivir con su agresor. Desde aquí, apoyar a todas esas víctimas, no estáis solas y siempre hay que denunciar. Vamos a comenzar. Si les parece, quiero dar la bienvenida al responsable de Acción Social de CaixaBank de Castilla-La Mancha, César Jimeno. Es un placer verte en esta nueva webinar de Economía Social e Innovación Social. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Olga. Un placer es mío. Bueno, afrontamos la segunda webinar, César. ¿Cómo la afrontáis desde la Caixa? Pues con mucha ilusión, como siempre. Sumarme lo primero también en el Día Mundial de la Violencia de Género, como tú bien has apuntado, a apoyar esta causa y que por fin se vaya erradicando. Y la afrontamos, como te decía, con mucha ilusión. Sabes que desde que fue designada Toledo como capital europea de la economía social, desde CaixaBank y la Fundación La Caixa, quisimos colaborar y participar lo máximo posible en esta capitalidad, porque los que somos hijos adoptivos de la ciudad, pues nos estamos muy contentos de que algo tan importante como la economía social hay que darle más visibilidad, hay que darle más fuerza, y qué mejor que ser Toledo la capitalidad europea. Aunque este año es el que estamos en la situación que estamos y muchas cosas, ¿verdad?, de las que teníamos proyectadas y preparadas no hemos podido desarrollar, pero bueno, hemos cambiado, nos hemos adaptado a los tiempos y aquí estamos en la segunda webinar de innovación social. Además tenemos muchas cosas preparadas, no sé si decirlo un poquito o no, pero ya mañana se van a presentar varias. Sí que nos queda todavía la tercera webinar, que se hará el 10 de diciembre y estarás aquí con nosotros. Correcto. El día 10 la última y sí, está bien que anotes que mañana hacemos una presentación de la capitalidad europea y que pasado mañana hacemos la inauguración de una exposición de fotografía también en Toledo. En la plaza de Filipinas, para que no se vaya en masa, pero que sí que poco a poco pues se pueda ir viendo. Es un sitio además muy acogedor, muy grande, muy amplio, a la luz, al aire libre, por motivos COVID. O sea que vamos a estar fenomenal. Fenomenal, muy bien. Pues nada, dar la bienvenida en nombre de CaixaBank y de la Fundación La Caixa a todos. Aquí vamos a estar entre amigos porque con Víctor, Andrés, con Javier conocemos ya a todos. Patricia, bienvenidos a todos. Y os voy a dejar con mi compañera, la presidenta de los voluntarios de Castilla-La Mancha, con Yolanda Arenas, que luego va a estar participando. Gracias a todos. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros. Vamos a continuar con la webinar. Venga, ¿qué ganas? Gracias. Vamos a continuar como hemos dicho, pues bueno, César me lo ha dejado muy al punto, ¿no? En este punto vamos a dar la bienvenida al director de la cátedra de RSC de la Universidad Católica de Murcia, Víctor Meseguer. Buenas tardes. ¿Está por ahí Víctor? No está Víctor, se nos ha ido. Bueno, pues vamos a seguir dando la bienvenida. Ahora le decimos a Víctor que entre. Tenemos con nosotros también a la directora de ENSI, Patricia Busi. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Tenemos también al responsable del área de innovación social de la Fundación 11, Javier Albor. Buenas tardes. Javier, el micro te lo voy a abrir, si te parece. ¿Lo abrimos, Javier? Ahí está, perfecto. Decía que buenas tardes, Olga, y buenas tardes a todos. Por parte de la Fundación La Caixa, también la vemos, es la presidenta de la Asociación de Voluntarios en Castilla-La Mancha, Yolanda Arenas. Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Yolanda, aquí estamos bien, y el presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina, que todos le conocéis.
Hola, Buenas tardes. encantado de estar. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros y con todos los que nos están siguiendo. Bueno, pues Víctor, que se nos ha ido, sí que me gustaría que empezara un poco comentándonos cómo se encuentra la economía social y la innovación social. Pero como no está, y vamos a seguir porque estamos en directo, le voy a dejar la pelota a mi querido amigo Andrés. Andrés, vamos a hablar un poquito hasta que llegue Víctor sobre cómo está el papel de la economía social y la innovación social. Muy bien, pues encantado de romper el hielo y pasar un buen ratito con todos y con todas. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, ¿no? Todo lo que es el marco de economía social es un gran escenario de innovación en sí misma, ¿no? Porque se está continuamente regenerando y proponiendo acciones nuevas, respuestas nuevas. Y como dicen mi buen amigo, en este caso Valentín, que siempre me acuerdo de él, cuando hablamos de innovación lo define muy bien, ¿no? Quizás estamos ante las mismas respuestas, pero se antojan diferentes, ante las mismas preguntas, pero se antojan diferentes respuestas. Yo creo que algo que está haciendo la economía social desde sus diferentes marcos es proponiendo diferentes respuestas a las mismas preguntas de siempre, ¿no? Y sobre todo adaptándose a los cambios sociales que se están dando, ¿no? En todo el territorio, en todo el mundo, ¿no? Adaptándose de una forma muy ágil a esos cambios. Esa es mi reflexión. ¿Cómo me gustaría que un poco me hablarais entre todos qué se entiende por innovación social en el ámbito como el de la economía social? No sé quién quiere empezar. Bueno, si quieres, Javier. yo, Sí. Yo creo que el término innovación social es demasiado polisémico. A mí, ciertamente, aun siendo especialista y trabajando en esto, me ha costado llegar a comprenderlo. Yo creo que a veces es un término que se utiliza de moda y yo creo que hay que despojarlo de ese maquillaje, ¿no? Porque en realidad lo que estamos hablando son de prácticas sociales, lo que estamos hablando de incorporar una dimensión social y aplicar conocimiento y descubrir nuevas formas para cosas que pasan y que no tienen solución y cosas nuevas. Por ejemplo, yo que me muevo en el ámbito de la discapacidad, pues la tasa de actividad de las personas con discapacidad pues es en torno al 35%, que no es nada, y la tasa de empleo frente al 65% de la población general, en el caso de la discapacidad, pues no llega al 26%, ¿no? Y en ese sentido, la economía social ligada a la innovación social es un espacio donde se puede dar muchas respuestas y muy buenas respuestas a colectivos pues con muchas dificultades o con muchos riesgos, ¿no? Y ese yo creo que es el reto que se plantea la innovación social desde la economía social. Patricia, no sé si quieres aportar algo. Yes, so I'm sorry, I will speak in English. So thank you first of all for this kind invitation and good afternoon everybody. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, buenas tardes y disculpen que voy a hablar en inglés. I really think that when we talk about social economy, we could have this idea of social innovation in mind. There are some great examples of how the social economy answers to the needs and answer to these needs of the community in a very brilliant way. And when we arrive to answer needs in a very brilliant way, I think that we arrive to some sort of social innovation. La economía social y la innovación social se pueden relacionar porque creo que cuando hay buenos ejemplos de soluciones para necesidades que son brillantes, pues entonces vemos que la economía social tiene innovación social con estas soluciones a las necesidades. And for me, it's for sure linked, for example, to the WISES, so to the Work Integration Social Enterprise in Spain, La Empresa de Inserción, which I represent. I think that they are a very good example of social innovation in answering the unemployment problem. But I'm also thinking to
Yes, please. Yo represento a las empresas de inserción y creo que esto es un ejemplo perfecto de innovación social en la economía social. But I also think that when we go and we see how social economy enterprise manage their worker, how they structure their participative governance, here we can also find some very good example of social innovation. También otro muy buen ejemplo de innovación social es cuando vemos el gobierno, la gobernanza participativa que tienen estas empresas de economía social. Sí, no me gustaría que Andrés Martínez y después Yolanda hablaran sobre este tema. Vamos a hacer un poquito más el debate. Muy bien, muchas gracias, Olga. Pues bueno, un poco al hilo de mis compañeros, ¿no? Y lo que comentaba anteriormente. Yo creo que la economía social está íntimamente relacionada con innovación porque tiene que dar respuesta, ¿no? a las situaciones que se están dando a nivel de lo que es el marco de vulnerabilidad social, como antes bien decía Javier, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa reflexión y vemos que queremos dar respuesta desde este marco de economía social a esas realidades, nos damos cuenta de que esas realidades son cambiantes. Y bueno, yo tengo la anécdota siempre que me decían, ¿no? ¿Y por qué CECAP cambia tanto todos los años, ¿no? Y cambia tanto porque es una herramienta al servicio de la sociedad y la sociedad que lo estamos viendo. El periodo COVID ha sido el gran ejemplo, ¿verdad? O sea, esto antes era impensable, vernos en virtual con tantos compañeros, con tantos amigos. Y bueno, pues todos estos cambios finalmente están íntimamente relacionados con la innovación. Entonces, yo no entiendo economía social sin el binomio de la innovación social. Sí me gustaría hacer, antes de que Yolanda hable, dos apreciaciones. La primera es que van a ver a Patricia con un móvil y es que nuestra intérprete, a la vez que nosotros vamos hablando, para seguir con el proceso de hablar en español, a ella la van a estar hablando en inglés con ese móvil. Y la segunda apreciación que me gustaría decirle a los espectadores es que preguntas que tengan, por favor, que nos las hagan llegar, porque luego todos los que están en esta mesa van a responder a esas preguntas. Entonces, bueno, pues al final de todo vamos a recapitular las preguntas y todo lo que nos dé tiempo vamos a hablar sobre ello. Yolanda, tu turno. Buenas tardes a todos. Bueno, yo desde la posición de CaixaBank como la presidenta de la Asociación de Voluntarios en Castilla-La Mancha, yo creo que estamos dando un paso adelante. Creo que el tema de economía social en las empresas cada vez tienen que estar más instauradas. Es decir, cualquier empresa debería tener una persona con discapacidad. Aparte de la degradación que pueda tener económicamente, creo que una persona con discapacidad puede aportar igual o incluso más valores que los demás empleados. Entonces, yo creo que como experiencia recomendaría a todas las empresas a que probaran a tener unas personas, a varias personas, no una ni dos, tener 4 o 5 en su día a día trabajando con ellos, para que vieran verdaderamente el valor de estas personas en el trabajo y con ello la innovación digital, porque todos nos estamos adaptando y ellos incluso más, porque se adaptan mejor que nosotros, mejor de lo que nosotros pensamos a estas innovaciones. Y sí que me gustaría dar ese granito de arena y deciros que llevamos 15 años nosotros haciendo voluntariado y es lo más bonito que puede hacer una persona por los demás. Entonces sí que me gustaría que aportar esto, la transformación digital con las personas con discapacidad, porque una persona no puede trabajar en un trabajo como los demás y somos iguales todos. Incluso ellos te aportan más valor a la empresa y al compañerismo, al día a día. Gracias, Yolanda. Ya tenemos aquí a Víctor. Víctor, buenas tardes. Víctor Meseguer, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpar. Problemas. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, ¿Hola? se oye bien. Bastante ¿Hola? bien. Sí.
¿Nos oyes? Muy bien. Problema del directo. Me quedé sin... Sí, perfectamente. Sí, dime, Olga. Va con retraso, parece ser que va con retraso la Empiezo conexión. la intervención. Víctor, ¿tenemos problemas? Ajá. Sí. Sí. Vamos a seguir, entonces, vamos a intentar resolver el problema que tiene Víctor. Vaya tarde que estamos teniendo. Es directo, esta es la transformación digital. Intentamos, ha llegado el COVID y parece ser que todavía no estamos hechos a esto, de online, la wifi. Vamos a tener que hablar con las grandes empresas para que se animen un poco a poner un poco más de caña aquí en la red. Ahora quizá Víctor está. Víctor. ¿Nos oyes bien? Yo os oigo perfectamente, pero veo que tenéis problemas para oírme a mí. No, ahora te Yo os oigo perfectamente. Pero tenéis problemas para oír. Sí que me gustaría, Víctor, vamos, como sí que se te escucha bien, aunque va con retraso, sí que me gustaría, bueno, pues que comenzaras un poco con tu intervención. Vale. Mirad, perdí la conexión eléctrica del que estaba trabajando con él. Bueno, en primer lugar, agradecer a Fundación La Caixa, a la Fundación Bancaria La Caixa y a CECAP, a Edis, a Andrés, a mi hermano Andrés, la amable invitación a participar en esta webinar. Estando aquí, Patricia, estando la Fundación 11, yo voy a hablar menos de economía social porque de eso saben ellos mucho más que yo y me voy a centrar en el ámbito de la innovación y la innovación social. 4 puntos quiero desarrollar de una forma breve, ¿verdad? En primer lugar, una breve introducción a la historia de las ideas, una aproximación al concepto de innovación, un aterrizaje ya en la innovación social y compartir algunos ejemplos de innovación que también ponemos en marcha desde CECAP y la UCAN. Y acabar la intervención pues con un pequeño llamamiento a la revolución, si es posible. Mirad, a mí la palabra innovación me causa mucho respeto. Yo tengo un buen amigo que es catedrático de física cuántica. Todavía no he conseguido explicarme en qué consiste eso de la física cuántica, que dice que desde los presocráticos ocurrencias ha habido muchas, inventos también ha habido muchos, pero ideas realmente ha habido 2 o 3. Yo creo que la palabra innovación es un término polisémico y complejo y que por su polivalencia y aplicación a diferentes áreas de conocimiento hay que tratarla con mucho respeto. Si nos fijamos en la etimología de la palabra, se podría hablar de innovación como la mera introducción de algo nuevo, ¿no? De algo diferente. Sin embargo, esa acepción dejaría abierta la posibilidad de que ese algo nuevo, sea nuevo o no, pues no introdujese ninguna mejora. Tan novedoso sería un método de aprendizaje que evitase un aumento de la comprensión de conceptos por parte de los alumnos, como uno que consiguiera que nadie entendiera nada, por lo que este último no podría ser considerado exactamente como una innovación. A mi juicio, la innovación es una actitud, es un esquema de pensamiento empresarial aplicable a todas las dimensiones de la gestión empresarial y lo que es mucho, mucho más importante, bajo mi punto de vista, es que es algo entrenable. Aunque con frecuencia se tiene una visión errónea del concepto, basada en estereotipos e imágenes glamurosas inviables para la mayoría de las empresas. No todos los empresarios innovadores tienen que cambiar el mundo, tal como lo conocemos. Las ideas innovadoras pueden ser simples o complejas y no siempre tienen que plantear cambios radicales. Otro error común acerca del pensamiento innovador es que se genera con ideas puras. No es cierto. No tenemos que reinventar, no tenemos que empeñarnos en reinventar la rueda. Muchos ámbitos de innovación o muchos procesos de innovación parten de ideas persistentes y eso, a mi juicio, es lo más normal del mundo. Aterrizamos en innovación social, ya le ponemos apellido. Aquí ya estoy entrando en un ámbito al que me siento más cercano. Mirad, yo creo que partimos todos que la innovación social es un concepto
relativamente nuevo, moderno, novedoso, pero cuyo significado viene de lejos. Para mí, innovación social fueron los hitos en la Edad Media. No os digo nada del movimiento cooperativo en plena revolución industrial. Fue una innovación muy importante. Supongo que Patricia podrá hablar más de esto que yo. O los microcréditos, o el crowdfunding, o el BlaBlaCar. En definitiva, innovación es cualquier solución a una necesidad social y que además, innovación social, y que además sea eficiente. Por cierto, no quería desaprovechar, ya que economía social es la otra palabra que introduce esta webinar, que las empresas cooperativas fueron inventadas por obreros, no por intelectuales. Y eso a mí sí me gusta dejar constancia de ello. Volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que tenemos que superar el concepto de investigación, desarrollo e innovación vinculado de manera exclusiva a los ámbitos tecnológico y científico para situar a las personas en el centro de la discusión. No nos queda otra y con el tema de la pandemia con más razón. En definitiva, el ser humano debe ser el objetivo central y transversal de todas las políticas de innovación. Yo creo que Europa necesita un crecimiento que no cree únicamente valor financiero, sino también progreso social para los ciudadanos, los gobiernos y las empresas. En este sentido, se hace necesaria, a mi juicio, la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública, con el objetivo de generar valor social compartido, crear valor compartido. Entendida así, yo creo que debemos asumir una clara y latente dimensión social y pública de la innovación que no podemos ni debemos olvidar y cuyas finalidades, como decía, son satisfacer necesidades sociales y hechas y ofrecer unos servicios públicos de calidad que sean eficientes, eficaces y operativos, orientados a atender los desafíos de la ciudadanía. Por cierto, servicios públicos. Y yo aquí no me quiero escapar, por ejemplo, de la última reforma legislativa en materia de educación en nuestro país. ¿Servicio público es igual a empleo público? Sinceramente creo que no. El servicio público es una cosa y el empleo público es un instrumento, es un medio para poner en marcha ese servicio público. Pero, como lo puede ser CECAP, CECAP desarrolla un servicio público de atención a personas con capacidades diferentes. Y lo hace a través de una entidad no lucrativa. No es un servicio público lo que hace CECAP. Y si vamos al ámbito de la enseñanza concertada, pues yo digo lo mismo. Es un servicio público, en este caso, desarrollado, por ejemplo, por escuelas cooperativas. Por eso quería recordar, porque yo creo que la gente tiene un poco de lío mental, quería recordar que las cooperativas no fueron inventadas por intelectuales, fueron inventadas por obreros. Y cuando hablamos de escuelas cooperativas, estamos hablando del tercer sector, de la economía social, de la acción social, y que más que privatizar, de lo que estamos hablando es de devolver los servicios públicos a sus dueños, que son los ciudadanos. Pero bueno, quería introducir este tema por su actualidad. En definitiva, yo creo que debemos cambiar o caminar hacia un modelo de innovación pública basado en la apertura, la participación, la colaboración, desde perspectivas abiertas, colaborativas, interactivas y transparentes. Los modelos actuales de crecimiento no sirven para una sociedad donde la escasez es la norma y donde demasiada gente se queda atrás. Nuevas maneras de colaborar, de cooperar, de co-crear y de crecer son necesarias para construir entre todos una Europa sostenible e inclusiva, donde la cultura de la innovación lleve a las administraciones al compromiso estratégico de crear productos, servicios, soluciones que aporten valor a la sociedad, apostando por la colaboración público-privada como una de las claves de la innovación. Por cierto, colaboración público-privada a la que hace referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 habla de alianzas público-privadas. ¿Qué son esas alianzas de la red de lucha contra la pobreza y la exclusión, las entidades del mundo de mal llamado discapacidad, con las escuelas cooperativas, con la economía social? Por poner un
ejemplo, hace 4 días que hemos traspuesto la Directiva Europea sobre contratación pública, que precisamente pretende eso, hacer reserva de contrato a favor de pymes, de empresas de economía social, como puede ser las fundaciones son entidades de economía social, a mi juicio. Aquí hay personas con los mismos que todas, cuando después se habla de que parte del estado del bienestar, parte de los servicios públicos, lo desarrollen en... Estamos teniendo, Víctor, estamos teniendo del tercer problemas. sector, parece que caen en cierta incongruencia, incoherencia, que supongo que en algún momento deberán resolver. Víctor, sí, Víctor, estamos teniendo muchos problemas ¿Me para oyes? escucharte, no podemos escucharte bien. Sí que me gustaría... Vale. Sí, perdóname, discúlpame de verdad, porque es muy interesante todo lo que estás diciendo, pero es que no se te escucha bien. No sé si hemos vuelto a perder otra vez. Vas a trompicones otra vez. Bien, Entonces, vale. Pues sí. muchas gracias y lo siento, de verdad. Nada. Sigue ahí con nosotros. Un placer y... Sí, sigue con nosotros, porque las conclusiones seguro que Internet va a volver mejor, va a venir mejor y seguro que vas a poder estar aquí con nosotros. Vamos a seguir con más preguntas. Sí que me gustaría que de forma individual me comentarais cómo habéis innovado desde los proyectos que lideráis. Vamos a ir poco a poco. Voy a preguntar directamente a Patricia. Voy a añadir a nuestra intérprete, ¿vale? Para que Patricia... bueno, pues nos pueda explicar cómo ha innovado desde los proyectos que lideran. Okay, so my idea here is to present you some of the project that we always present within ENSI and within WISES. I think it's important. Firstly, to define this concept of WISES that is quite clear when it comes to Spain, because you know that is the empresa de inserción. Sí, un segundo. You are muted. Que primero quiero definir 2 conceptos con los que trabajamos antes de hablar de los proyectos, que son WISE y ENSI. En WISE son las empresas de inserción. Y ENSI la red europea de empresas de integración, de inserción social. Okay. Yeah. And my idea, sorry, but there was some connection problem. And my idea is to present you 2 or 3 examples that I found particularly innovative and that I really wanted to underline because they are also within our WISE Manager Award, the 3 finalists that will be congratulated Les quiero tomorrow. presentar 3 ejemplos que me parecen particularmente innovativos y además van a recibir el premio de WISE Manager de gestión de empresas de inserción. And one is from Ireland, and this enterprise from Ireland started in 2014, making street planter and benches for local government. El primero es un proyecto de Irlanda, es una empresa que en 2014 empezó a hacer canteros callejeros y bancos en la calle. And then they grow and they also start to work for school, for crash and so on. And the objective of this enterprise is to integrate people who have experienced prison or probation and so have difficult to be employed. Luego también han trabajado para escuelas y otras empresas y el objetivo es integrar a personas que han estado en prisión o que han pasado por probation que puedan tener empleo. And the fact that put them in a particular light under the social innovation is that within this COVID crisis that we know have touched many enterprises, they have tried to adapt their situation, creating an online shop and activating
the social media to drive a big marketing campaign in order to reach the consumer and to sell the flower window boxes and small garden planters and all other type of product online. Un detalle a resaltar es que en esta situación actual que estamos viviendo han tenido que adaptarse y han creado una tienda online y han activado las redes sociales para poder vender de manera online todos sus productos. Han hecho una gran campaña de marketing para vender productos de jardinería. And the name of the enterprise is Peace, and they were successful in this because until now we don't know with this new wave of a COVID crisis, but until now they were able to maintain all the job. El nombre de la empresa es Pais y por suerte hasta ahora han sido capaces de mantener todos los trabajos a pesar de la crisis. And another one is from Croatia and is Humana Nova, and is a social cooperative. So we see in this enterprise of social economy both this participative management I talked to you before and also touched by Mr. Mesiger, and they integrate people distant from the labor market. El segundo ejemplo es una empresa de Croacia, Humana Nova, que es una cooperativa y, como mencioné anteriormente, tienen la gobernanza participativa e integran a personas que están alejadas habitualmente del empleo. And they work in order to produce and sell textile product made with recycled fabrics. Y trabajan con productos textiles hechos de manera reciclada. And during this period, they adapt all their production with all the protective material and mask and so on, and they adapted also their production, producing also part of this protective clothes and material. And they had no, fortunately for the moment, no impact on the employee. Y esta empresa también se ha adaptado para la producción con la utilización de equipos de mascarillas y todo el equipo de protección, y además ha adaptado su producción para fabricar estos equipos. Y tampoco han tenido impacto en el empleo, en sus empleados. I will be very short because I'm late. The other one is Milieuwerk, and is from Netherlands. Sorry, can you repeat the name? It's Milieuwerk. Milieuwerk. It's a Dutch name, so I cannot. And Milieuwerk, yes. Yeah, and they are from Netherlands. They work in the circular economy. They facilitate services, transport, and logistics sector. And they integrate. They integrate people with long-term contract with corporate. Okay. La tercera empresa se llama Milieuwerk y es de los Países Bajos. Trabajan con la economía circular en el ámbito de logística y transporte y integran a personas con contratos más largos junto con lo corporativo. And this is particularly innovative because they also arrive, thanks to this cooperation with private enterprise, to maintain their production during the COVID period. Y es innovativo porque gracias a este trabajo junto con lo privado, con las corporaciones, han logrado mantener el empleo durante esta crisis. And they have also signed a very important partnership with Heineken, the beer, and they think to create 2,500 social jobs for 2050. Very good target. Y han firmado también una asociación, un acuerdo con Heineken para crear 2.500 puestos de trabajo de aquí a 2050.
Yeah, and I will stop. There are so many, but I think I let the floor to others to speak. Hay muchísimos más, pero me quedaré con estos ejemplos, así le puedo ceder la palabra a alguien más. Muchas gracias, Patricia, por esos ejemplos que nos acabas de dar. Sobre todo, yo creo que nos ha gustado el de Heineken. Que una empresa como lidere una empresa, una gran empresa, apoye a este tipo de empleos, aunque es hasta 2050, has dicho. 2050, sí. 2500, no, sí, 2500. 2,500 jobs up until 2050, right? Yes. Yes, sí. A ver si cunde el ejemplo. Patricia, muchísimas gracias. Vamos a seguir con otros ejemplos. Tenemos también a Javier Albor. Javier. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí que me gustaría saber cómo habéis innovado desde los proyectos que vosotros lideráis. Bueno, lo primero, vamos a ver, Fundación 11, como sabéis, nace con una vocación solidaria desde el mundo de la ceguera, desde la 11 al resto de las personas con discapacidad, destinando el 3% de las ventas de juegos de la 11 al colectivo de la discapacidad, sus organizaciones. Y por tanto, aunque como motor, digamos, de impulso del mundo asociativo y del mundo del empleo propio, Union o apoyando a entidades es muy fuerte, no todo es innovación social, lógicamente. La innovación social es un elemento que nosotros entendemos como más disruptivo y que intenta aportar un valor diferente o una mirada diferente al apoyo que hacemos desde Fundación 11 a la integración social y al refuerzo de las organizaciones, ¿no? Nos preocupa, trabajamos o nos preocupa varios temas que nos lleva a meternos en temas de innovación, ¿no? De innovación y bueno, y como decía Víctor, hablando de las cooperativas, en el fondo una ONG no deja de ser innovación social porque se está reinventando toda la vida, ¿no? Pero aparte de eso hay retos complicados. Un reto de innovación social que nosotros nos preocupa mucho tiene que ver con un lado, con la brecha digital. Todo el mundo de las nuevas tecnologías da lugar a una excusa más de exclusión social y una dificultad muchas veces de accesibilidad, tanto, por ejemplo, para las personas ciegas como para las personas con otras dificultades cognitivas. Y la innovación social, los proyectos en los que estamos trabajando, por ejemplo, con Microsoft de una forma muy intensa y con la central de Microsoft, no solo Microsoft España, sino con Microsoft Internacional, para intentar y conseguir que los productos tecnológicos sean muy accesibles o totalmente accesibles a personas con discapacidad, precisamente para evitar riesgos de exclusión social, ¿no? Otro tema que comenté antes y que nos preocupa mucho es la tasa de empleo y de actividad de las personas con discapacidad. No es lógico que en una sociedad democrática en el siglo XXI, donde hay un reconocimiento de derechos cada vez más fuerte y más sólido sobre las personas con discapacidad, pues que las tasas de actividad, es decir, las personas que están en el mercado de trabajo, pues sea tan bajo, en torno a un 25 o 30% frente a las personas sin discapacidad, que estamos en torno a un 70%. Hay un desánimo, no somos capaces, por mucho esfuerzo que hacemos, de que las personas con discapacidad se incorporen al mercado de trabajo, y eso solo se consigue inyectando innovación social. Lo mismo que no somos capaces de hacer que las tasas de empleo, o sea, de paro y de empleo, sean más, se normalicen, ¿no? Y sean las mismas, no haya una diferencia tan brutal entre unos y otros. Por tanto, ahí también nos preocupa y intentamos hacer cosas que intenten ver cómo el valor sea un elemento de integración. Y una tercera pata que en Fundación nos preocupa en nuestro territorio, que es el de la discapacidad, es cómo establecer procesos, métodos y modelos de
asunción de lo que se llama discapacidades emergentes. Discapacidades emergentes, hay un ruido de fondo, pero no soy yo, ¿eh? Voy a mutearme a ver si puede ser. Puede ser. Puede ser tú, sí. Sí. Discapacidades emergentes, nos referimos por dar dos ejemplos al daño cerebral, cada vez por temas de evolución social, de estrés, de estilos de vida, cada vez hay más personas con ictus, con problemas, accidentes cardiovasculares que generan daño cerebral en población joven, no en población adulta o mayor, y la enfermedad mental, que es otro grupo de discapacidad que está creciendo frente a las tradicionales, como pueden ser las discapacidades físicas, ¿no? A partir de ahí, nosotros en innovación social trabajamos en varios frentes. Por un lado, estamos creemos que la innovación social hay que hacer, pero hay que reflexionar para hacer. Y un tema que estamos intentando es identificar métodos y modelos de cómo la discapacidad puede añadir valor a los procesos productivos. Por ejemplo, hay una apoyada por nosotros, una pequeña agencia de publicidad, por poner un ejemplo, en Barcelona, que se llama Carlota, que incorpora a personas con autismo para los procesos creativos, digamos porque su mirada diferente en torno a las marcas y a la productividad genera valor añadido. Entonces nosotros estamos en un proceso de trabajo de identificar precisamente cómo la discapacidad puede generar valor añadido a los procesos productivos, ¿no? Más allá del valor en sí mismo de normalización y de enriquecimiento que el hecho de que una persona con discapacidad trabaje en una entidad, ¿no? Pero hay un elemento diferencial que es el que aporta la discapacidad como valor diferencial, ¿no? Nos preocupan mucho modelos de RSC que creemos que están relativamente agotados y nos preocupa mucho que las personas con discapacidad, más modelo actual, y en general no participen de los procesos económicos. Y en ese sentido, estamos también intentando avanzar en definiciones de cómo lo que se llama o viene a llamarse la economía inclusiva se puede incorporar al gran paraguas que es en el que creemos de la economía social. Todos somos economía social, pero creemos que hay que avanzar un poco a incorporar a grandes empresas y otros tipos de organizaciones en nuestra manera de entender el empleo y, por tanto, pensamos y estamos trabajando en temas de economía inclusiva. Tenemos dos proyectos prácticos que hemos apostado mucho por ellos estos 2-3 últimos años. Uno es una aceleradora de proyectos de innovación social no para personas con discapacidad, sino para cualquier startup, cualquier emprendedor que quiera trabajar en proyectos, productos y servicios que mejoran la vida de las personas con discapacidad. En ese sentido tenemos un programa de aceleración que ahora mismo lleva la segunda edición y que fundamentalmente o casualmente, pero no creo que sea casual, está nutrido fundamentalmente por emprendedores que intentan aplicar nuevas tecnologías e inteligencia artificial a procesos y productos que mejoran la calidad de vida de la gente con discapacidad. Y después tenemos en Fundación 11 y de una forma muy piloto, pero pensamos que con resultados que van a ser muy prometedores, un espacio físico que llamamos Espacia, donde invitamos a empresas a coparticipar y co-crear con nosotros en diferentes ámbitos. Y en ese sentido son espacios de encuentro de desarrolladores, espacios de encuentro sobre proyectos en los que la visión, donde nosotros aportamos la especialización de la visión de la discapacidad y el otro partner aporta pues elementos a lo mejor que tienen más que ver con sus productos o con los servicios. Y son a veces proyectos muy, muy intensos de meses donde convivimos físicamente y no solo por proyectos.
y en esos temas andamos. Y pensamos, en definitiva, que a los modelos clásicos de apoyo al empleo que todos conocemos y que tienen que ver con la inserción de personas que tendrían muchas dificultades de otra manera y al final la economía social no deja de ser otra cosa que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, es decir, que nos tenemos que generar empleo porque no nos dan empleo, hay que empezar a meter otro tipo de tecnologías y metodologías más disruptivas que ayuden a actualizar los tiempos, ¿no? Y por ahí es por donde andamos. Javier, muchas gracias por su exposición, por tu exposición. Vamos a volver después. Voy a retomar ahora esta pregunta con el presidente de CECAP, Andrés Martínez Medina. Andrés, buenas tardes. Sí que me gustaría retomar esta pregunta que todos nos están contestando. ¿Cómo habéis innovado desde los proyectos Hola, que Olga, ¿cómo vas tú? ¿Bien? Me alegro que yo vayas bien, yo estupendamente. Luchando contra Internet, bueno, pero pues a la bien, pregunta vamos que bien. me hacías. Bueno, yo voy a intentar compartir pantalla, ¿vale? Para bueno, pues la gente que nos está siguiendo también seguir un poco el hilo del discurso, aunque yo no me voy a ceñir del todo a esta presentación. Sí que es cierto que como decíamos, uno de los temas más importantes era cómo dar respuestas, quizá a las mismas preguntas. CECAP en esto se planteó en un buen día cómo hacer que personas en situación de vulnerabilidad rompan con esa tendencia, ¿no? a estar en el marco de exclusión y como tal, digamos, entrar en un escenario inclusivo, ya que nos venía a dar todo lo que en sí nos proponía también toda la normativa europea, ¿no? Con lo cual tuvimos que diseñar formas y modos de actuar sobre los colectivos vulnerables que garantizaran que finalmente accedieran a este marco de derechos y, cómo no, pues también formaran parte activa, ¿no? de la sociedad en la que viven. Estoy intentando compartir, creo que lo he hecho bien, pero no sé por qué no me deja establecer pantalla. Entiendo que ahora sí. Olga, no sé si me estáis viendo pantalla o no. Está perfecto. Ahora, Andrés, ya podéis empezar. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, esta palabra tan rara que veis aquí, redárquico, es que tuvimos que idear un modelo organizacional que, como decía antes, ¿no? nos permitiera establecer unos mecanismos de apoyo sobre la persona que está en un marco de vulnerabilidad y garantizar así que a través de la capacitación, el empoderamiento, que ahora se dice mucho, ¿no? pues finalmente rompa con ese marco de exclusión y pueda participar de forma activa en la sociedad en la que vive, como decía antes. Voy a intentar un poco dar forma a esta idea de una forma ágil y, bueno, nace en el 2006 un dispositivo que fue el primero en todo el territorio nacional, me consta también que en el marco europeo, y lo llamamos servicios de capacitación. Quizás se me escape hablar en primera persona, me da un poco de pudor, pero bueno, me tocó a mí, obra de los dioses, como yo siempre digo. Y bueno, pues finalmente tuve que enfrentarme a idear estos nuevos dispositivos, ¿no? Se creó en el 2006, en el 2013, 7 años después, nada más y nada menos, pues, digamos, el gobierno, la administración pública, en este caso el gobierno regional de Castilla-La Mancha, como veis, pues lo establece como dispositivo dentro de su planteamiento de recursos de apoyo a estos colectivos. Y en el año 2016, creo, si no me falla la memoria, Europa tiene a bien replicar este modelo de servicios de capacitación en el territorio de Castilla-La Mancha, como sabéis, una región en el centro de España, para los que nos siguen desde fuera. Y actualmente pues hay 20 servicios, siendo CECAP el primero de ellos. Veis, en la parte superior pues nació el servicio de capacitación CECAP, lo cual nos hemos tenido, como bien decía Javier antes, esto de la economía social, pues ir reinventando día a día y introducir elementos de innovación como el que os voy a decir ahora, desde un modo muy práctico y muy breve, ¿vale? Para dar, como digo, respuesta a esa situación cambiante, ¿no? De lo que viene a ser la realidad social de las personas que viven en este marco de vulnerabilidad. Como decía, bueno, realmente lo que nos tuvimos que enfrentar es
a cómo establecíamos un modelo organizacional que, como veis ahí, tenía unas premisas clave, ¿no? Primero, apoyar de una forma individualizada a la persona en sí que está en esta situación de vulnerabilidad, sin excluirla del marco comunitario. Estábamos viendo que, evidentemente, había otros modelos de atención a estas personas que, bueno, pues que no habían logrado entrar en el escenario de inclusión y que finalmente, por factores unos u otros, se habían quedado en un marco más de exclusión, centros, etcétera. Finalmente, igualmente veis ahí pues, la variable de autoorganizados. Empezábamos a ver en una dinámica de trabajo donde aquellos que formamos parte de estos servicios pues empezábamos a tener una autonomía en nuestra organización diaria, ¿no? Como profesionales que estamos en la atención de estos jóvenes y de estas personas en definitiva. Adaptativos y complejos, pues bueno, como decíamos antes y venimos diciendo en la tarde, ¿no? Pues que finalmente nos tenemos que ir adaptando a los continuos cambios. Y la palabra de innovación social que siempre está presente porque una de las herramientas para adaptarse a esos cambios no deja de ser esa innovación que estamos comentando, ¿no? Deciros que el servicio de capacitación en sí, CECAP, es una cooperativa de iniciativa social, con lo cual está dentro del marco de la economía social. Y bueno, eso también fue algo innovador dentro del tejido de recursos de atención a personas, en este caso, en situación de vulnerabilidad, porque no había tampoco ese tipo de epígrafes o de estructuras o de organizaciones trabajando en este contexto, ¿vale? Bien, lo que quería traer hoy, simplemente a modo muy concretito y muy breve, por no extenderme, era este concepto de redarquía, ¿no? Un modelo de intervención, un modelo de organización. Es un modelo organizacional, es decir, es cómo, digamos, se organiza toda la estructura interna de lo que viene a ser un servicio de capacitación. En definitiva, lo que vimos que nos garantizaba el éxito en este marco de garantizar la inclusión de estas personas era establecer en torno a ellas una red de apoyo. Es decir, una red de apoyo que viene a ser un grupo de personas comprometidas en la ayuda o apoyo a esta otra, sobre todo en lo que yo siempre digo, ¿no? En la consecución de sus objetivos personales. No hay que olvidar que finalmente estas personas están, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues relacionadas y totalmente identificadas con sus propios objetivos. Entonces, este grupo de personas vimos que tenía una naturaleza propia en el sentido de que era una red conformada por personas que estaban en su ámbito natural, familias, amigos, etcétera, y evidentemente personas como puede ser mi caso y otros compañeros, compañeras que, bueno, pues que participan de estas redes desde no solo su dimensión personal, sino también su dimensión profesional, ¿verdad? En este modelo organizacional, como veis, pues nosotros denominamos a la persona en sí participante, porque evidentemente es el protagonista, ¿no? De toda, digamos, de todas las acciones que se van implementando desde las redes y, cómo no, pues siempre desde la visión y ese rol activo de la persona, porque finalmente estamos hablando de su propio proyecto de vida y sus objetivos personales. Este concepto de redarquía es relativamente reciente. Nosotros, después de ya casi 14 años de trabajo, pues lo que es el área de desarrollo y expansión del grupo CECAP, pues ya viene, digamos, categorizando y dando nomenclatura, ¿no? a estos conceptos que, bueno, lo pongo en valor de cara a que se están replicando en otras organizaciones y vienen a ser, pues, una guía, ¿no? Vamos a decir, del buen hacer o de las garantías de éxito en el resultado final. Bien, solamente voy a ver un poco esta otra presentación por ver un poco qué supone el hecho de trabajar en red y qué supone para en sí el mayor recurso que puede tener una entidad de economía social o una empresa de economía social, que finalmente son sus recursos humanos, ¿verdad? Una elevada autonomía profesional, es decir, cada uno de los que formamos parte, cada persona que formamos parte de estas redes, finalmente estamos en un papel, vamos a decir, de especialización, de especialista, con lo cual tiene toda la autonomía en proponer cómo va a desarrollar esa labor de apoyo que está por ejecutar, ¿verdad? Siempre decimos que, bueno, pues se rompen con las estructuras jerarquizadas, ¿no? Y estamos en una estructura, un modelo organizacional mucho más transversal y mucho más, digamos, horizontal, ¿verdad? Supone una elevada iniciativa y creatividad. Esto nos ha supuesto un gran valor, ¿no? De cara a los profesionales que trabajan en estos modelos organizativos,
porque finalmente pues, no se ciñen a un protocolo, digamos, rígido, sino que da lugar a esa flexibilidad y a esa creatividad motivada por el mero hecho de adaptarse a la realidad, en este caso del otro, ¿no? De la persona a la que apoyamos. Y ahí también hablamos de la intrainnovación, es decir, cómo los profesionales están llamados a innovar ya no desde la parte organizacional, en este caso de CK, sino desde la parte particular, ¿no? Desde su escenario más micro, en este caso, de su entorno y de su día a día y de su trabajo diario, ¿verdad? Esto, evidentemente, conlleva una consecuencia y es la elevada especialización en las competencias, vamos a decir, técnicas. Y aprovecharía para unir o para, introducir otra idea, no solo las competencias técnicas, sino también las competencias o cualidades personales. Os voy a dar un dato también importante que a mí me llamó la atención, ¿no? En la consecución de los resultados, a la hora de poder decir que una persona ha reducido su riesgo de vulnerabilidad y está, como antes decían mis compañeros, ¿no? En un marco de derechos, para llegar a esos resultados del 100% del éxito, el 60% del éxito de la persona que participa en la red corresponde a sus cualidades personales y el 40% a esas competencias técnicas. Entonces, cuando hemos visto que una persona se introduce en estos modelos organizacionales, finalmente está poniendo en valor esta dualidad, tanto técnica como personal. Esto también nos ha llevado a innovar en los procesos de selección de personal, cosa que nos trae un poco locos, si os digo la verdad, porque todavía nos es difícil, ¿no? En muchos casos implantar procesos que puedan garantizarnos el hecho de conseguir candidato o candidata idóneo a formar parte de estos modelos organizacionales. Finalmente, como veis, también un elevado compromiso. También, evidentemente, los que participamos de estas redes de apoyo, antes lo he comentado, ¿no? Son grupos de personas comprometidos con. Entonces, aquí, pues bueno, uno pone más un valor incluso, pues como decía antes, personal, ¿verdad? No deja de ser un trabajo en equipo y un liderazgo compartido. Son modelos organizacionales que nada sirven con otros modelos, como puede ser el modelo terapéutico, ¿no? Donde el profesional trabaja desde su especialización técnica y no conlleva una importancia supina el hecho de colaborar con otros profesionales o en otros marcos o en otros escenarios. Aquí totalmente lo contrario. Se busca totalmente una interrelación, ya no solo con los demás miembros de la red, sino con el marco comunitario, como decía antes, que es hacia donde dirigimos los trabajos de estos nuevos dispositivos. La sistematización, la gestión de procesos, ahí hemos avanzado mucho también innovando en lo que es metodología. Ahora, por ejemplo, hemos desarrollado herramientas tecnológicas que dan lugar a la medición de la vulnerabilidad. Esto es un tema muy importante. Nosotros, bueno, se están cada vez dando más importancia a medir en sí la vulnerabilidad de alguien frente al objetivo que quiere conseguir. Entonces, bueno, la red, por ejemplo, Mi Red es una plataforma tecnológica con la que trabajamos, que hemos diseñado nosotros mismos, que nos permite identificar cuáles son las debilidades de la persona frente a la consecución de su propio objetivo. Esto le llamamos índice de vulnerabilidad, finalmente, ¿no? El tema también hemos tenido que procurar canales de comunicación formales e informales eficientes. Esto nos ha llevado a un marco de innovación muy interesante y más ahora en temporada COVID, ¿no? Donde hemos tenido que agudizar todavía más el ingenio. Y bueno, pues todos conocemos múltiples plataformas que nos están sirviendo para conseguir este marco de comunicación tan eficiente. Y cómo no termino hablando de lo que todos nosotros en este tiempo creo que hemos nombrado más de una y mil veces, ¿no? El tema de la tecnología y cómo nos está ayudando en los procesos tanto metodológicos como de apoyo a la hora de conseguir los objetivos que queremos, ¿no? Que no dejan de ser, y termino con esta reflexión, pues facilitar, ¿no? Que estas personas finalmente, como bien decía Patricia, Javier y todos los que estamos interviniendo, pues puedan acceder a ese marco de derechos, ya sea el empleo, ya sea la vida autónoma, ya sea participar en la comunidad en los diferentes recursos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que viene a ser, como decía, finalmente, fue un modelo organizacional, bueno, pues que nos aportó esta forma de hacer y esta necesidad, porque, como digo, es un ejemplo muy práctico que viene desarrollado desde el propio pragmatismo, ¿no? De intentar dar respuestas a ese gran reto de facilitar la inclusión de estos colectivos.
Gracias, Andrés. Ha sido breve, pero ha sido extenso. Nos hemos enterado muy bien. Gracias a ti, Olga. Muchas gracias. Vamos a ir con Yolanda, Yolanda Arenas. Yolanda, bueno, sí que me gustaría que me contaras un poco innovación desde los proyectos que lideráis. Bueno, pues nosotros desde la Asociación de Voluntarios de CaixaBank en Castilla-La Mancha hemos tenido que innovar como todos en este sentido. Las actividades que hemos estado realizando durante esta pandemia, y estamos realizando, son digital. O sea, no podemos hacer nada presencial. Entonces, pues bueno, pues hemos tenido varios proyectos. Uno ha sido de personas con personas mayores, que lo que hacíamos era acompañamiento durante toda la semana. Les llamábamos por la tarde, les preguntábamos que si tenían que salir a comprar y bueno, y más que nada darles acompañamiento durante el tiempo que estaban solos para que no se sintieran solos, a cualquier, pues solamente hacerles compañía. Simplemente hacerles compañía y si acaso necesitaban algo de comida, pues nosotros se hacía la compra a través de voluntarios que se le llevaban a su casa. También hemos tenido cartas solidarias que hemos estado durante varias residencias de España haciendo cartas en residencias que me emociono porque una de ellas, pues bueno, yo he participado en ella como no debe ser de otra manera, y he conocido a Tomás, que está en una residencia, que no tiene familia, y en una de las cartas me decía que la única familia que tenía éramos nosotros, no tenía familiares, y entonces después, ya una vez que pensaba un poco esto en el mes de marzo, yo quería conocerle, que era de Gijón, y yo tenía la necesidad de conocer, de ponerle cara. Entonces conseguí, pues bueno, por las videollamadas, conocer, ponernos cara y bueno, pues ahora seguimos escribiéndonos, nos escribimos y luego nos hacemos videollamadas. O sea que en una era digital como es esta, lo que habéis hecho ha sido volver otra vez al papel y escribiros correos. Sí, correos y incluso cartas. ¿Eran cartas? Cartas por correo. Eso es, que las escribíamos y se digitalizaban y se le mandaban a la propia residencia. O incluso aquí en la zona de la Sagra, en Toledo, pues había un matrimonio que, bueno, pues hacíamos lo mismo. Todos los sábados, pues nos llamábamos por teléfono y contábamos a ver qué tal había ido la semana, qué tal, bueno, pues cómo estaban pasando la semana, si necesitaban algo, si pues ya te contaban cosas de sus hijos, tú le contabas cosas de las tuyos. Muchos vídeos, hemos hecho muchos vídeos porque ha habido bueno, como todos, que ha habido cumpleaños incluso de chicos de grupo CECAP, que ha sido su cumpleaños y, bueno, pues me escribían, me mandaban un WhatsApp y me decían, Yoli, que es el cumpleaños de fulanito, grábate un vídeo. Pues allá que estaba Yoli con el polo, grabando un vídeo para felicitarles. Entonces, bueno, pues hemos tenido igual que hacer nuevas actividades, incluso educación financiera para personas mayores o incluso asociaciones vía online. Antes hemos estado dando educación financiera en los institutos de aquí de Castilla-La Mancha, pero con el tema de la pandemia pues no se puede ir al centro de enseñanza. Entonces, pues gracias a los medios tecnológicos, pues los voluntarios hemos estado impartiendo clases en los institutos, incluso las entidades sociales, para dar, bueno, pues para que los chicos sepan utilizar una tarjeta de crédito, sepa lo que es, bueno, pues el día a día que nos surge a todos y a ellos más todavía. Entonces, bueno, pues cosas nuevas que en lugar de irnos de excursión a la Vía Verde y bailar todos y pasárnoslo fenomenal, pues hemos tenido que hacer este cambio que, bueno, que estamos deseando hacerlo presencial, pero de momento, pues reinventándonos como todas las empresas. Muchísimas gracias, Yoli. Vaya tela, ¿eh? Sí. Qué emocionante y bueno, es que lo necesitamos. Necesitamos estar unos con otros al final. Esto es así. Vamos a reunirnos todos, que en esto que estamos hablando de que necesitamos estar unos con otros, porque sí que me gustaría un poco abrir una mesa de debate. ¿Qué retos de innovación tenemos por delante en el marco de la economía social? Porque hablamos mucho, pero sí que nos queda mucho futuro por delante. Sí que me gustaría un poco que me hablarais sobre vuestra opinión.
No sé quién quiere empezar. Javier. Andrés, venga. Andrés, Javier. Qué bueno. Has visto que he quitado el micro y has dicho, ya está. Oh, claro, claro. Pues le he pulsado sin querer, ¿eh? Vale, pues entonces venga. No, por favor. Javier, venga, vamos a Javier, que lleva mucho tiempo en silencio. A ver, yo creo que hay muchos temas, ¿no? Pero dos así que me vienen bote pronto. Uno tiene que ver con la medición de resultados. Yo creo que Andrés lo tocaba de alguna manera, ¿no? Bastante directamente. Todo lo que tiene que ver con medición de impacto. Al final, sabiendo o al margen del mundo cooperativista, que al final significa que, bueno, que intentamos buscar actividad nosotros porque nos gusta el modelo y porque a lo mejor no hemos encontrado otras maneras. Las organizaciones que nos dedicamos a fomentar la economía social debemos demostrar que realmente se fomenta la economía social y que alcanzamos objetivos que decimos. Creo que a todo lo que hacemos y todo lo que hemos hecho, que es mucho, hace falta meter un poco más de metodología para demostrar algo que no hace falta demostrar porque está ahí, pero sí para meter asuntos relacionados con demostrar claramente que lo estamos haciendo bien y demostrar temas de qué estamos consiguiendo para no dar, y perdóname la expresión, pavos de ciego, hablando incluso de mi casa, ¿no? Ese es un tema. Y otro tema, por no alargarme más y dejar a los otros compañeros, tiene que ver por tanto, tiene que ver también con la evolución del propio concepto de economía social. En un mundo más complejizado, donde todos hablamos de la tecnología, donde está un capitalismo financiero muy global, donde lo local se cuestiona a veces, yo creo que hay que intentar evolucionar el concepto de economía social, ver cómo el concepto de economía social se tiene que adecuar más a los nuevos retos y sobre todo cómo la economía social va más allá de la búsqueda de espacios de cooperativismo y tiene que ver con la participación de instituciones, ¿no? Que una entidad financiera como es la Caixa esté muy positivamente y muy proactivamente, por ejemplo, en el mundo de la economía social significa pues que a las grandes entidades este tema les puede resultar atractivo y hay que ser ser más atractor para las grandes corporaciones que ahora mueven los procesos productivos, ¿no? Véase Microsoft, Google, etcétera, etcétera. Yo, entre otros, creo que esos dos grandes retos son como muy importantes ahora mismo. La verdad que la Caixa siempre, vamos, llevo yo 22 años trabajando en esta entidad y siempre el tema social lo tiene en primera línea. Siempre valora mucho a su gente por el tema de aportar a la gente, ayudar a la gente que más lo necesita, el valor humano de los empleados, bueno, pues siempre lo valora mucho. Yo creo que has tocado, Javier, ahí dos temas fundamentales, ¿no? Y el primero de ellos, lo que es memoria de impacto, ahora mismo sabes sí, que todo un segundo, Andrés, un segundo que Patricia creo que tenía, no sé si tiene problemas, perdón. Patricia. No, creo que quería participar. Bien, pues dejamos que hable Patricia primero, entonces. Estupendo. No, please, you can go. No, okay. It was just that I was also there. No, but you can continue, please. Finish you were explaining, so please. Que termine, si no hay problema. No hay problema, Patricia, si quieres tú intervenir. Sí, nada, Andrés, que ya habías empezado tú, por favor, todo tuyo. Bien, venga, no hay problema. Yo quería un poco, al hilo de también lo que estaba comentando Yoli y Javier, ¿no? El tema de la medición de impacto, como bien comentaba él, está siendo uno de los grandes retos ahora, ¿no? Porque en la economía social estamos hablando siempre de un impacto positivo en el desarrollo sostenible, ¿verdad? En los objetivos de desarrollo sostenible, pero evidentemente solo tenemos que contrastar todo lo que es el hecho de generar indicadores de
de medición está siendo una línea de investigación muy importante, y aquí introduzco la variable del I+D social, ¿verdad? Antes lo comentaba Víctor, que le vamos a disculpar porque ha tenido problemas importantes de conexión y no ha podido estar con nosotros, pero él lo introducía con el tema de ampliar la mirada desde el I+D, ¿no? Y ahora que estamos viendo en la época COVID, ¿verdad?, la importancia que tiene el I+D para la innovación, ¿no? Estamos hablando de una generación de una vacuna en el campo de la ciencia, ¿verdad? Pero lo mismo nos está ocurriendo en el campo de la economía social, un entorno absolutamente cambiante a una velocidad vertiginosa. Yo cada vez que hago esta reflexión veo un poco la similitud con la tecnología. Yo en el marco social, como Javier y como todos los que estamos aquí, pues llevamos toda la vida y bueno, yo nunca había pensado, ¿no? Me pongo en el esquema mental que teníamos hace 20 años, ¿verdad? Y era impensable hablar en estos términos de inclusión, de desarrollo social sostenible. Entonces, todo el marco del I+D, abrir ese espacio de mirada, introducir el espacio de investigación social es muy importante. Y luego, por último, como también decía, y Patricia nos ha puesto ejemplos maravillosos, aguantar ese espacio de transversalidad de la economía social, ¿verdad? O sea, al final es un epicentro donde confluyen tantas cosas. La economía circular, la economía naranja, la economía azul. O sea, todos los marcos de economía están íntimamente relacionados con la economía social. Entonces, va a haber también un reto importante en cómo damos respuesta a esa transversalidad y cómo, evidentemente, nos vamos a tener también que permear de una transferencia en conocimiento de estas otras áreas de la economía, ¿no? Entonces, yo creo que ya proyectos como los que ha puesto Patricia hoy encima de la mesa vienen a decir cómo han introducido estos otros conceptos, los han hecho suyos y han generado experiencias de éxito en nuestro escenario de economía social, ¿no? If I can add, I think, I was thinking to the Social Innovation Challenge, but I think that we have already, within this crisis in which we are, just challenges in order to help our sector, to support the sector. This is for sure. What I can add within innovation and challenge and within Andrea's speech is that we will have the engagement, the obligation to be heard by the European institution in the next year, because we have next year one absolutely concrete opportunity to be heard within the European Action Plan of Social Economy. We should insist on this and insist on the fact that, yeah, my interpreter, sorry. No, that's go, fine. and then I continue. Lo que quiero agregar en el marco de estos nuevos desafíos de innovación social es que en este entorno de este contexto de crisis necesitamos ayudar al sector y hay que obligar a las instituciones europeas a que nos escuchen, hay que lograr ser escuchados y el año que viene, que está el Plan Europeo de Economía Social, hay que insistir sobre este tema. And especially on the fact that the social economy, now than ever within this crisis, is the reality that this is the economy for the future. This is not just a sector as they are also presenting us. This is really another way of doing business that is responsible, that is solidar, that is environmental, that has many of these responsible objective that we can add. So it's really the challenge to be heard and to convince that we are there, we are the economy of the future. Realmente lo que hay que hacerles notar es que ahora más que nunca la economía social es una realidad para el futuro, que no es un sector, sino que es la manera de hacer negocios en el futuro, que es una manera responsable, solidaria y ambientalmente comprometida, y los objetivos de la economía social hay que hacerlos llegar, transmitirlos, para que los desafíos del futuro incorporen a la economía social.
And within this European Action Plan, we will need this recognition of the social economy in all the legislative framework at European level. And within these, then we have some specific challenge in the legislation, as for example, public procurement. I remember Mr. Meseger was remembering the importance of sustainable public procurement, but we have also state aid. The state aid are these aid that can be done, but in which we have some limits. We need to open more this limit, especially for the employment of disadvantaged group. We have the VAT, that is the value-added tax, that for certain services that are provided also by social servicing and social economy actor should be a reduced one. En el Plan de Acción Europeo hay que lograr mayor reconocimiento a nivel legislativo también en el marco europeo. Y otro desafío legislativo es contar con más contratación pública, que como hablaba Víctor al respecto, hay que abrir más este aspecto y hacer notar el valor añadido de estas contrataciones. Con la economía social. Yeah, and this is at European level. Then I can just join what have already been said by the other colleague concerning the need in digitalization. I mean, more than ever, concerning the need to change the services and to answer to this new digital era. So not just digitalization for skill and for communication tool, but also digitalization in providing services, in providing goods. So I mean, there are many challenges that are waiting for us in the future. Eso era a nivel europeo, pero hay muchos desafíos más que nos esperan. Con respecto a lo digital, hay que cambiar los servicios, hay que digitalizar la entrega de servicios y de bienes y hay que responder a las necesidades de esta nueva era en cuanto a comunicación también. Gracias, Patricia, por tu exposición. Muchísimas gracias, Verbálica. Nos vemos pronto.